Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Efectivamente, Marjorie, ya están con nosotros porque vamos a hacer un alto a la información política, porque hay otros temas también que generan alarma, preocupación en algunos sectores de la población venezolana, sobre todo que atañe directamente al sector salud, sobre todo en pacientes menores. Está efectivamente, como tú lo decías con nosotros, Catherine Martínez de la ONG Prepara Familia y Carlos Trapani de SECODAP, a quien saludamos, le damos las gracias por aceptar esta invitación de Primera Página y de Globovisión. Buen día. Hay temas que lo que hemos estado revisando en medios de comunicación, lo que ha venido ocurriendo, específicamente en el Hospital JM de Los Ríos, con algunos pacientes menores, unos pequeñitos. Aparentemente la información que se maneja es que ya hay 3 que han fallecido en circunstancias, bueno, que están investigándose y que se están denunciando por presuntamente adquirir bacterias a lo interno del hospital. Vamos a empezar, por favor, con la señora Martínez. Cuéntanos usted exactamente el panorama de lo que allí ha ocurrido. Sí, efectivamente son 3 los niños que han fallecido en la unidad de hemodiálisis del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. Tenemos una situación realmente crítica porque la unidad está contaminada debido a 3 tipos de bacterias: Pseudomonas, Estafilococo y Klebsiella. Estas bacterias lamentablemente han ido en crecimiento. Tenemos todavía inclusive allá 13 niños que están actualmente contaminados debido a la falta de mantenimiento de la unidad, de la planta de ósmosis y del tema de la limpieza de los tanques, porque ya gracias a un trabajo que realizó, un informe que realizó la Universidad Simón Bolívar, se pudo evidenciar que allí hay una contaminación derivada del agua que ingresa al hospital. Esa agua tiene coliformes fecales, coliformes totales. Caramba. Es algo que ya está evidentemente en ese informe, es un resultado de ese informe, y la situación ha hecho que los 13 niños que todavía nos quedan allá están contaminados, y ese es uno de los retos que tenemos, pues tratar de lograr de que esta situación cambie urgentemente, porque ellos también tienen un problema con los antibióticos. Los antibióticos que necesitan, que es vancomicina, meropenem y colistin, son entregados de una manera aleatoria, o sea, no hay un protocolo, no se cumple con el protocolo del antibiótico. Y eso es grave porque cuando... ¿Y quién lo entrega de forma aleatoria? Bueno, el Ministerio de Salud. Okay. O sea, realmente está llegando, el que tenemos actualmente es a través de donaciones. Okay. No tenemos el suministro serio, vamos a decir así, del Ministerio de Salud. O el cotidiano, el regular, el suministro de acuerdo a lo que sería el tratamiento para estas personas. Ahora, señor Trapani, se habla de que hay todavía unos niños que están en tratamiento al margen de que se están realizando las investigaciones correspondientes de los 3 menores fallecidos, y además este informe que señala la señora Martínez realizaron expertos de la Universidad Simón Bolívar. ¿Ha habido algún tipo de comunicación, de tratamiento con autoridades del sector salud de nuestro país, bien Ministerio de Salud, bien la Dirección General del Hospital? Bueno, el Ministerio de Salud realizó la limpieza del tanque entre el fin de semana y el día lunes. Importante que el Ministerio... De esta semana, sí, fin de semana y lunes, es decir, antes de ayer. Después de la rueda de prensa de las familias, ¿no? Sería importante que el Ministerio aclare quién hizo el trabajo, cómo se hizo, bajo qué protocolo, para tener certeza que este problema está efectivamente superado. Pero el problema del Hospital del Niño es un problema histórico. SECODAP tiene aproximadamente desde el año 2000 dando asistencia a la familia, y todos los servicios presentan problemas, debilidades, dificultades en términos de insumos, medicamentos, equipos médicos y electromecánicos, camas operativas, turnos quirúrgicos. Entonces es una problemática que afecta mucho a los niños del Hospital JM de Los Ríos, pero que no es ajena a las realidades de otros centros de salud que atienden niños. Claro, el caso es que cuando se describe este panorama, y estamos además tratando el tema con toda la delicadeza y la responsabilidad que el caso amerita, porque estamos hablando de vidas, y de vidas de venezolanos, niños que se ven afectados, y que eso trasciende incluso el propio paciente si no se traslada a sus familiares, a todo un entorno, incluso a los trabajadores de la salud que allí están, que a veces han denunciado también las condiciones bastante desfavorables a la hora de ejercer la labor para la cual se prepararon y han jurado. Además, más allá de los niños
a los cuales usted hacía referencia, los afectados actualmente y los que lamentablemente fallecieron, el alcance de lo que se está viviendo en el Hospital JM de Los Ríos, ¿a cuántos pacientes podrían afectar? Fíjense, en el hospital actualmente tenemos una base de 120 niños hospitalizados y les quiero nada más evidenciar que hace un tiempo teníamos 400 camas que eran las que se utilizaban y ahora tenemos solamente 120 aproximadamente, entre 120 y 130. La situación en el hospital es grave porque las madres de los niños tienen que salir a la calle a realizar los exámenes porque no hay reactivos de muchísimos, o sea, estamos hablando de que para hacer un examen de orina ellos tienen que salir a una clínica privada que lo realice. Es un costo muy importante, estamos hablando también de equipos como tomógrafo, resonador, craneotomo, equipos que no funcionan. Eso no solamente, como decía el doctor Trapani, no ocurre solamente en el JM de Los Ríos, sino en muchas instituciones, pero en especial en el JM, estos equipos dañados, la situación de infraestructura, realmente es grave y afecta a estos 120 niños que están allí. Es un universo. Pues, fíjese que a la par que estamos nosotros sosteniendo esta conversación, en las últimas semanas son muchos los habitantes de varias ciudades del interior del país han escrito a través de nuestras redes sociales, específicamente habitantes de Maracaibo, de Maturín, de San Juan de los Morros, denunciando también presunta contaminación en sus centros hospitalarios. ¿Ustedes en Secodab han manejado algún tipo de estas denuncias en el interior del país? ¿Qué información pueden ofrecernos? Claro, a partir del monitoreo que hacemos en la Asociación de Salud, vemos en los hospitales de Nueva Esparta, San Juan de los Morros, el Hospital Enrique Tejera, en Valencia, han publicado medios de comunicación problemas de contaminación. Y eso llevó a que Secodab intentara un recurso ante los tribunales de protección para el acceso a medicamentos esenciales de los niños. Lamentablemente, bueno, 3 jueces distintos negaron el recurso y alegaron, bueno, que no había un desabastecimiento, que los casos presentados en un primer momento 20 casos y después 100 casos eran insuficientes para demostrar que había un desabastecimiento y que, bueno, que la política pública para proteger a los niños era el decreto de emergencia económica. Una precisión, porque bueno, uno escucha esto y uno se sorprende, ¿no? ¿En qué fecha fueron exactamente esas decisiones de los tribunales? El recurso se intentó el 25 de enero del año pasado. Una primera sentencia fue en el mes de abril, otra en el mes de junio, y ambas sentencias, bueno, negaron la posibilidad de poder garantizar a los niños acceso a medicamentos esenciales. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se cumpla lo que está en la ley. La ley de medicamentos establece que en todos los centros públicos de salud debe haber medicamentos esenciales, que son básicos, que son indispensables, y siempre tienen que estar a disposición de la población. Y además la LOCNA reconoce que los niños tienen derecho a estos medicamentos. Ahora, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso me gustaría conocer también en el marco del trabajo que ha realizado tanto la ONG Prepara Familia como Secodab, que además con muchísimos años de trayectoria en este campo, ¿qué ha pasado con la inversión de la salud en Venezuela? Porque desde el gobierno nacional se dice que han hecho inversiones milmillonarias para la dotación de hospitales, para la reparación y la reconstrucción de la infraestructura de hospitales, y por otra parte la ciudadanía venezolana denuncia otra cosa, denuncia desabastecimiento, escasez, falla en la atención, falla en la planta física. ¿Qué es lo que ha pasado con la salud pública en Venezuela? Al regreso, por favor, sus comentarios. Ya venimos con mucho más de Primera Página. De vuelta con mucho más de Primera Página, hoy conversando sobre el tema de la salud en Venezuela. Catherine Martínez de la ONG Prepara Familia, Carlos Trapani, coordinador general de Secodab, continúan con nosotros. Les dejaba pendiente la pregunta antes de irnos a la pausa, ¿qué ha pasado con la inversión de la salud en Venezuela? Desde el Estado, desde el gobierno nacional se aseguran que han hecho milmillonarias inversiones en infraestructura y en dotación de hospitales. ¿Qué pasa? Que la gente denuncia todo lo contrario, señora Martínez. Sí, mira, es una situación complicada porque en el Hospital JM de Los Ríos, por ejemplo, las madres deberían tener acceso al presupuesto, deberían poder elaborar conjuntamente las partidas, ver qué es lo que está pasando allí, por qué no ha llegado la inversión a donde tiene que llegar. Nosotros nos preguntamos por qué, no solamente nosotros, sino todo el personal de salud, la gente que hace vida en el hospital, se pregunta por qué no tenemos los equipos funcionando, por qué pasó el tema de la luz, hace poco hubo el apagón de luz y la planta no funcionó. Y eso es gravísimo porque ha podido fallecer un niño. Y cada vez que no hay, que la inversión no se ve reflejada en el día a día de estos niños y de sus madres,
Estamos hablando de familias de todo el país. El Hospital JM de Los Ríos es un hospital referencial tipo 4, un hospital que le llegan niños de Santa Elena de Guairén, de La Guajira, De todo el distintos territorio lugares, nacional, claro. y que tienen una situación, estas madres, el peso de la crisis encima. Yo les decía en el break que las madres, por ejemplo, tienen una situación de humildad, de necesidad, la mayoría solas, con sus niños allí, porque bueno, sus otros hermanos los han dejado en el interior y ellas están allí batallando. Imagínense en una situación como esta que te digan tienes que hacerte estos exámenes, tienes que comprar estas medicinas, no te las da el hospital, tienes que salir a la calle. El tema de la alimentación, por ejemplo, que también fue muy grave hace unas semanas atrás, cuando el hospital no pudo proveer las proteínas y el Ministerio de Salud no envió ni Mercal los alimentos que se necesitaban. Y bueno, este es un hospital que se sostiene, como hablábamos antes, por donaciones. Claro, pero uno habla de este caso específico del JM de Los Ríos, pero las denuncias que uno recibe son de cualquier hospital público en todo el territorio nacional. Entonces uno se pregunta, si se habla de un principio constitucional de gratuidad en la salud, y cuando va el paciente le están pidiendo incluso a veces hasta las jeringas o hasta los guantes para que el médico pueda trabajar, no se puede hablar de gratuidad en la salud que se está prestando en Venezuela. No, y se vulnera el derecho a la gratuidad, el derecho a la salud, el derecho a que los niños tienen atención privilegiada y preferente en políticas públicas. ¿Qué es lo que ha pasado con la inversión? La propia Contraloría en sus informes lo ha señalado, que ha habido descoordinación, falta de planificación, falta de monitoreo, poca transparencia en la rendición de cuentas. Eso ha llevado, bueno, la crisis en el sistema de salud. ¿Qué es lo que estamos pidiendo desde SECODAV en conjunto de organizaciones? Que los niños sean prioridad. Si un niño fallece porque no tiene algún tipo de medicamento, estamos comprometiendo el presente y estamos hipotecando el futuro. Un niño no puede sufrir porque no tiene algún analgésico, algún calmante, y eso está ocurriendo en los hospitales a nivel nacional. Recientemente el presidente de la República, señor Trapani, habló de un plan que están llevando a cabo con el Barrio Adentro 100%, de hacer miles de operaciones día a día, a diario, en varios puntos del territorio nacional. ¿Tienen ustedes información de que esto se esté cumpliendo? ¿De qué forma? Porque pareciera ser un plan del gobierno nacional que uno desea que efectivamente se esté cumpliendo, porque es la salud de los venezolanos de lo que estamos hablando, pero por otra parte, bueno, son cada vez más los pacientes que denuncian que no encuentran nada de insumos en los hospitales para ser atendidos adecuadamente. Bueno, el Hospital de Niños tiene una deuda quirúrgica de 5.000 pacientes, dicho por la sociedad médica. Ojalá se haga el plan quirúrgico, pero no es solo operar al paciente, sino que tú garantizas el proceso postoperatorio. Eso implica acceso a antibióticos, a medicamentos, a calmantes, a analgésicos. Entonces nada hacemos, por ejemplo, trasplantando a un niño, si ese niño no tiene los medicamentos necesarios para poder tolerar el trasplante. Entonces, la idea es que el Ministerio dé cuenta, explique claramente en qué consiste el plan quirúrgico, cuándo se está realizando. Hay algunas imágenes en las redes sociales del Ministerio y del propio ministro, pero me parece que es la misma foto tomada de distintos ángulos, ¿no? Entonces, la única forma de disipar esa duda, bueno, es que el ministro presente cuánto se está invirtiendo, quién está operando, dónde se está operando y cómo garantiza el proceso post-quirúrgico. Ahora, en este contexto también es importante hablar, señora Martínez, y es precisamente el trabajo que realizan ustedes de la atención integral, no solo al paciente, sino también a la familia. Uno se encuentra casos, yo mismo he conversado como periodista, como ciudadano, además con personas que se trasladan del interior del país, y hay gente a veces que duerme hasta en los carros, en los estacionamientos de los hospitales, porque son de muy bajos recursos, no pueden pagar hoteles ni posadas o piden alojamiento en casas de familias, y aún así se les ve muy complicado el asunto de mantener la salud en centros hospitalarios aquí en Caracas. Sí, realmente, como les decía, lo del peso de la crisis, no solamente para la mujer que está allí, la madre, sino también para la familia. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a la solidaridad. O sea, realmente hemos tenido pues muchísimas muestras de solidaridad del exterior, de venezolanos afuera, de venezolanos aquí, de comunidades que han apoyado de alguna otra manera a través de cualquiera de los programas que estamos desarrollando dentro del hospital, han apoyado con insumos, con medicinas y con el pago de facilitadores, por ejemplo, a ciertos programas. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un programa que se llama El Pie de la Cama, en el cual las madres reciben la capacitación en un oficio sencillo para que ellas puedan mantenerse allí dentro del hospital, porque realmente, imagínense ustedes nada más por un momento, una familia que
tiene un niño hospitalizado, que ya sabemos que eso es una carga, y además tener que pagar todas estas cosas que ya sabemos, las medicinas, los insumos, los distintos tipos de, necesito los guantes, necesito los tapabocas para una operación, y que adicionalmente pues tiene que sobrevivir, porque hay albergues, pero hay muy pocos albergues, y necesitamos más albergues, más protección. La vulnerabilidad de estos niños y de estas familias es muy grave, y por eso yo les pido que a través de nuestras redes sociales traten de vincularse y ver Vamos de a qué recordar, por oportunidad. favor, las redes sociales y los puntos de contacto. Sí, tenemos inclusive un centro de acopio ubicado en la Alta Florida, al cual pueden acudir. Si se comunican a través de las redes, podrían vincularse. En primer lugar, el Instagram es @preparafamilia y el Twitter es @preparaflia abreviado, familia abreviado. Ok. Pues. @preparaflia. También se pueden comunicar a través del correo electrónico preparafamilia@gmail.com. Ahora, en el caso de las donaciones a las cuales usted hace referencia, bueno, hubo información encontrada de que supuestamente ya no estaban aceptando o no estaban permitiendo que los médicos aceptaran donaciones en algunos hospitales públicos del país, sobre todo los dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y también del Ministerio, directamente el Ministerio de Salud. ¿Ustedes tienen información confirmada de esto o efectivamente sí se están recibiendo cualquier donación que alguien pueda realizar? Sí, sí se están recibiendo, solo que tienen que cumplir con los estándares que ellos y los protocolos que ellos también solicitan. Por ejemplo, si van a donar medicinas, pues tienen que cumplir con llevar un inventario a la dirección del hospital. Ellos son los que van a llevarlo al área de farmacia, por ejemplo. Entonces sí se puede, solamente que hay que cumplir con una serie de requerimientos. Yo de todas maneras les propongo que el que quiera solidarizarse con estos niños y estas familias, pues acuda a través nuestro de Prepara Familia o de otras organizaciones que apoyan el hospital para que puedan hacer Que llegar. además ya manejan todo lo que es la Exacto. burocracia Nosotros y los tenemos 8 protocolos años allí. Ahora, el señor Trapani, ahí cuando uno analiza este tema de la salud, uno recuerda, por ejemplo, hace ya varios años, cuando el entonces presidente de la República, hoy fallecido presidente Hugo Chávez, hablaba de la construcción de más de 7 u 8 hospitales de especialidades médicas en varios puntos del territorio nacional. Uno de ellos, por ejemplo, y es emblemático el caso, el cardiológico de adultos, acá en Caracas, que está justo al frente del cardiológico infantil, y poco, por no decir nada, se ha avanzado con ese proyecto. ¿Qué análisis han hecho ustedes de lo que es la infraestructura de la red hospitalaria en Venezuela? Bueno, la red de atención pediátrica está profundamente debilitada. No hay nuevos centros. Por ejemplo, el Hospital JM de los Ríos no nació siendo un hospital pediátrico, nació siendo la escuela de enfermería que poco a poco se fue convirtiendo en el hospital. Es un hospital de remiendo, es un hospital que ya no da para más. Es un hospital, por ejemplo, cuando uno recupera las tuberías de un servicio, explotan por otro porque cambia la presión del agua. El tema de la electricidad, el hospital tiene una deuda de 1000 kVA. O sea, el hospital lleva un tomógrafo nuevo y no hay manera de poderlo instalar porque la capacidad eléctrica del hospital está comprometida. Estamos hablando de que al día de hoy permanecen áreas en remodelación que tienen más de 5, 6, 7 años en remodelación. Eso te da cuenta de la precariedad. Y un hospital que progresivamente, año a año, ha bajado sus camas operativas, eso implica que estamos atendiendo menos niños, hay menos posibilidades. Entonces, ese paciente que llega a Santa Elena de Guairén es un paciente nómada, que en su comunidad, en su estado, no consiguió salud y tiene que emigrar a Caracas con todas las penurias que eso implica. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que es la atención a la infraestructura, la dotación de hospitales y todo eso, ¿qué mensaje se le puede decir, por ejemplo, a las familias que a veces hacen una rotación de hospital en hospital, viendo a ver dónde pueden solucionar, o se ven obligados a acudir a centros privados que, dicho sea de paso, no es que estén en mejores condiciones en la mayoría de los casos, por así decirlo? Sí, bueno, vivimos una situación grave en materia de salud y la familia realmente, como decía el doctor Carlos, bueno, están como pacientes nómadas, ¿no? Van a distintos lugares y sobre todo esta gente que viene del interior, estas familias que se desplazan completas prácticamente a Caracas para tratar de llevar a su niño a algún centro de salud. Esta penuria que ocurre porque ellos no tienen un lugar, no tienen un albergue. Realmente nosotros tenemos como organizaciones de la sociedad civil desarrollar y seguir denunciando para que el Estado tome en sus manos pues este tema y realmente todas las exigencias que se le está haciendo
visibilizando todas estas situaciones, pues ellos decidan cumplir con las políticas públicas que ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo, porque realmente es demasiado el sufrimiento de estas familias actualmente. Y por eso es que le solicitamos al ministro de Salud, el ministro actual, y a todas las organizaciones que están allí, que cumplan con esas políticas públicas, porque realmente las familias lo merecen, pues lo necesitan. Ya para despedirnos, porque nos quedan pocos segundos, doctor Trapani, de acuerdo al trabajo que ustedes han venido realizando, lo que hemos conversado la mañana de hoy, ¿ustedes dirían que hay o no hay crisis de salud y hospitalaria en Venezuela? Hay una crisis humanitaria compleja que ha sobrepasado las capacidades operativas del Estado. El llamado al Estado que la salud se puede mantener con donaciones. Las donaciones alivian el dolor, pero no es la solución a las causas estructurales. Y a las familias no perder la esperanza. No perder la esperanza que los niños tienen derecho a un presente mucho mejor. Vamos a recordar rápidamente las redes sociales y los puntos de contacto tanto de SECODAP como de la ONG Prepara Familia, por favor. El Twitter de SECODAP es @SECODAP. ¿Y Prepara Familia? El Twitter es @preparaflia y el Instagram @preparafamilia. Muchísimas gracias a ambos por haber dedicado estos minutos a compartir con nosotros esta interesante información, además que toca directamente a la familia venezolana. Nosotros vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas agradeciendo a Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, y a Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, por haber compartido estos minutos con nosotros.